Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la elección del nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, ex canciller de Uruguay. Conversamos con el ex canciller de Costa Rica, don Bernie House, y más tarde se nos incorporará el expresidente de Panamá, Aristides Royo. Bueno, hay un tema particular que dentro del contexto del que usted mencionaba creo que es un buen aporte que ha hecho la OEA al sistema interamericano, que es lo que se refiere a derechos humanos, tanto con la Comisión de Derechos Humanos como la Corte. Hay casos como el de Venezuela, que denunció el tratado que hace suya para ser parte de la Corte, y existe la preocupación en algunos sectores de que hay alguna intención de parte de algunos países de ir debilitando ese sistema de derechos humanos. Sí, eso es preocupante. Costa Rica siempre se ha sentido muy orgullosa de haber sido el país sede donde se declaró se creó la convención, luego que tenemos la Corte, tenemos el Instituto de Derechos Humanos, calza exactamente con nuestra ideología y no calza del todo con la ideología de los países, y yo lo digo de una vez, del ALBA, donde la mentalidad está dirigida hacia otra cosa que no es precisamente el respeto a los derechos fundamentales del hombre. Yo creo que si algo ha hecho la OEA bueno, si ha hecho cosas buenas, es precisamente hacer énfasis en materia de defensa de los derechos humanos. Y por eso es que es preocupante el que países latinoamericanos busquen otro tipo de agrupación. No es que sea malo dialogar fuera de la OEA en otra parte, pero ahí está la OEA para dialogar allí. ¿Y por qué lo hacen por separado? ¿No será que no quieren que les señalen o que les impongan o que les digan, miren, cumplan con esto? Porque muy claramente y difícilmente puede encontrarse en el mundo un sistema regional tan dedicado a la defensa y protección de los derechos humanos como en América, como en el sistema de la Organización de Estados Americanos. Particularmente, por ejemplo, en cuanto al tema de derechos humanos, en cuanto a libertad de expresión, ha habido una voluntad y una actitud de parte de gobiernos como el de Ecuador, el de Venezuela, por ir socavando el ámbito de esta relatoría, particularmente lo que tiene que ver con libertad de expresión. Claro, claro, no me cabe la menor duda. Y ahí viene, a la par de ese patológico odio hacia los Estados Unidos, una organización que hace énfasis en principios que no son compatibles con sus posiciones. Estos países no quieren que se trabaje tan arduamente en esa materia, y por eso que hay que renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que ver cómo la Comisión desaparece, el Instituto, pues ¿para qué esas cosas? No, hagamos, dicen ellos, otro tipo de políticas que esté acorde con ideologías que no son precisamente democráticas. Se ha incorporado a nuestro panel el expresidente de Panamá, don Aristides Royo, vía telefónica, a quien saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Señor presidente, aquí tenemos al ex canciller de Costa Rica, don Bernie House, que nos saluda y reciba el saludo de nuestra parte también. Comentábamos antes el desarrollo, la situación actual en que se encuentra la OEA. ¿Teme usted algún cambio, algún viraje que pueda tener esta organización con la elección del nuevo secretario general? Bueno, yo he leído las declaraciones del señor Almagro y él ha dicho pues que le va a dar un criterio, vamos a decir, más dinámico, que va a tratar de hacer una OEA más productiva, que con sentido político pueda concertar a los países, ponerlos de acuerdo y que va a seguir vigilante de los derechos humanos, de la Carta Democrática Interamericana. Usted conoció bien desde la primera magistratura de Panamá la experiencia de lo que es el sistema interamericano. ¿Cree usted que ha funcionado bien, mal, o que todavía puede hacer las cosas mejor, como apunta ahora el ex canciller Niehaus? El expresidente, canciller Niehaus, sí. ¿Qué cree usted que ha hecho bien o ha hecho mal la OEA? Bueno, yo diría que me hace usted recordar la palabra aquella del expresidente de Colombia, que también fue secretario general de la OEA, Alberto Lleras Camargo,
quien dijo con mucho acierto que la OEA sería lo que los países quisieran. Y la verdad que en el día de hoy, y siempre hubo como un desequilibrio, ¿no? Una presencia, digamos, arrolladora, diría que potente por parte de los Estados Unidos, y una actitud, diríamos, un poco complaciente por parte de países latinoamericanos. Eso ha cambiado en los últimos años, y hoy en día los países tienen un sentido de independencia y de hacer las cosas a su manera, sin tener que seguir pautas dictadas desde fuera. Don, usted señalaba hace poco la existencia de otros organismos, pensemos en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, el ALBA, el CELAC, la UNASUR y algunas entidades surgidas al calor de un encuentro que uno podía considerar en principio positivo, que es dialoguemos entre nosotros sin que esté Estados Unidos y Canadá presente, pero hay reacciones inmediatas, por ejemplo ahora que está el asunto candente, el tema de Venezuela, pero ¿puede pensarse en desplazar con estos organismos a la OEA? Primero que nada, Ricardo, permítame expresar mi satisfacción de poder estar en contacto con el expresidente Royo. Yo conocí al expresidente Royo, tuve el honor de conocerlo hace más de 30 años, así es que el tiempo ha pasado y mis respetos, presidente. Bueno, yo creo que es peligroso, sí, que ciertos grupos que no comparten plenamente los principios de la OEA, como decíamos antes, quieran hacer casa aparte, precisamente porque esos principios no les gustan. Yo creo que no hay nada malo en que se dialogue. Y hay organismos, o entre comillas organismos o grupos de diálogo en el continente que se han creado y sirven para conversar, sirven para intercambiar puntos de vista, pero ¿por qué no se puede hacer eso en la OEA? Yo me pregunto, y lo he dicho a muchos, ¿por qué no lo podemos hacer dentro de la OEA? Es que ahí están los americanos y ahí no podemos hablar. Bueno, entonces en Naciones Unidas no podríamos hablar, el grupo de los 77, porque están también los americanos, o el grupo de estados pequeños, o montones de grupos regionales que existen dentro del sistema de las Naciones Unidas. ¿Por qué no podemos, para ahorrar esfuerzos, hacerlo en el seno de la Organización de Estados Americanos? Claro que se puede, es que hay otra cosa, hay principios que defiende la organización que a muchos de esos países que están buscando casa aparte no les gustan, esa es la realidad. Tenemos también declaraciones del ex canciller de Panamá, Jorge Reid, a quien presentamos seguidamente. Cuando ya la Organización de Estados Americanos reúne y le ha abierto de vuelta las puertas a Cuba, Cuba no ha querido todavía ingresar, en algún momento darán ese paso, pero ya los organismos creados para abrir espacios para los países latinoamericanos al margen de los Estados Unidos, en mi opinión han perdido vigencia, han perdido importancia práctica porque la política de los Estados Unidos ya ha ido borrando los últimos vestigios de confrontación que era el de Cuba. Me dirán ahora que por supuesto ahora surge lo de Venezuela, pero a mí en lo personal me parece que es importante mantener un foro donde participen todos los países de América. Total, eso, Canadá y Estados Unidos son los países grandes del continente, los más poderosos, y me parece que es un contrasentido seguir construyendo organizaciones al margen de ellos. ¿Cuáles son los principales retos? Presidente Royo, ¿usted comparte esas declaraciones del ex canciller Ritter? Yo comparto las declaraciones de él, también comparto las del canciller Neuhaus. Añadiría nada más lo siguiente, que en la medida en que Estados Unidos mantenga un respeto total hacia los demás países, esa declaración, por ejemplo, de que Venezuela pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos ha causado un repudio generalizado en todos los países, porque además de incierta es bastante exagerada. Por eso a veces la necesidad que tienen los países de conversar entre ellos y decir, bueno, frente a ciertas políticas norteamericanas vale la pena que nosotros hablemos de nuestros temas y de nuestros problemas, pues sobre todo por los enormes desequilibrios que hay entre los dos países del norte. Uno,
sin pretensiones de ninguna naturaleza, y el otro sí, con el ejército más grande del mundo y que ha participado, quieras que no, en distintos movimientos en pro de la democracia y en contra de la democracia. Pero yo comparto totalmente que eso de estar creando organizaciones tampoco conduce a nada, aunque la gente del CELAC se ha cuidado de no dotarla de una organización parecida a la OEA, que tiene presupuestos enormes, en los cuales hay un país que paga más que otro. Ellos no han querido crear organización, sino más bien en sus reuniones y sus cumbres para tratar de temas fundamentalmente de carácter político y a veces de carácter económico. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos instantes para seguir conversando con ustedes sobre esta particular agenda de la OEA a partir de la elección del nuevo secretario general.